Seguimos, vamos ya con la ponencia de Diana Malo de Molina. Necesitamos conocer más cosas sobre cómo afecta la ley del deporte a las mujeres, qué supone, qué contempla, qué papel tenemos en esta nueva ley, cuáles han sido los cambios. Diana Malo de Molina es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida. Vinculada al mundo del deporte, ha sido presidenta de la Federación Canaria de Gimnasia, presidenta de la Junta Electoral de numerosas federaciones deportivas canarias y miembro de algunos comités disciplinarios. Autora de varios trabajos sobre mujer y deporte desde el punto de vista jurídico, ha participado como ponente en numerosos encuentros nacionales e internacionales sobre la materia. Hoy conocemos la nueva ley del deporte y cómo afecta a las mujeres de la mano de Diana Malo de Molina. Gracias. Primero que nada, muchas gracias a las personas que me han invitado y al Cabildo de Tenerife por la valentía en organizar este congreso que en mi isla se vetó y que dio pie ese veto a que yo presentara en un congreso que se celebró pocos días después del veto en la ciudad de Barcelona. Yo presenté una comunicación que ponía poner burka al debate, punto, la censura administrativa a la opinión pública. Gracias al Cabildo de Tenerife. Me han pedido que sea breve, así que me voy a saltar parte de la presentación, pero quiero empezar con esta imagen donde ustedes pueden ver al señor Pierre de Coubertin, que fue el precursor del olimpismo moderno, y a una señora que quiso competir en la maratón de Boston en 1967 y a la que los organizadores intentaron y consiguieron echarla, porque no estaba permitido que las mujeres pudieran participar. Coubertin decía que la presencia de las mujeres en el estadio era antiestética y que las mujeres lo único que tenían que hacer era coronar con la guirnalda del éxito a los vencedores. Afortunadamente, esto ha cambiado. Después de pasar por restricciones, antes las prohibiciones, las mujeres, digamos que nos estamos incorporando al mundo del deporte, a la práctica deportiva. Pero como les he dicho que voy a pasar, no me voy a detener en el movimiento olímpico, ni siquiera me voy a detener en los referentes internacionales en los que me gusta centrarme. Bueno, esto simplemente es como el Comité Olímpico dice que hay que fomentar el deporte de las mujeres y el papel que las mujeres desempeñan en los puestos directivos, y así a algunas mujeres pues les dan premios por ocupar esos puestos directivos. Como referentes internacionales, muy básicamente, esa Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres del año 79 habla sobre el papel de las mujeres en el deporte. La Conferencia Mundial sobre Mujer y Deporte en Brighton, en el Reino Unido, habló de la importancia de fomentar, incrementar la participación de las mujeres en el deporte en todos los niveles, en todos los roles. Y en el año 95, la Conferencia Mundial sobre las Mujeres, que era la cuarta edición, también tuvo algo que decir sobre las mujeres a través de su declaración. Pero no vamos a entrar en mucho más, ni tampoco sobre lo que dice la Unión Europea, que dice algunas cosas. Y eso que es importante tener en cuenta, que la Unión Europea no tuvo competencia en materia de deporte hasta el año 2009, y aún así es una competencia compartida con los Estados miembros de la Unión Europea. Pero es verdad que se ha preocupado, a través de una resolución de su Parlamento, a través de un libro blanco aprobado por su Comisión y por una estrategia de género que quiere abarcar el periodo que va desde el año 2020 hasta el 2025, pero fundamentalmente con dos grandes pilares: fomentar el deporte, la participación de las mujeres en el deporte en todas las categorías, mujeres y niñas, y luego esa especial atención a que en los puestos de dirección también tienen que estar presentes las mujeres. Y llegamos al caso de España. Hay personas que creen que la panacea vino con la Ley de Igualdad, la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007, y no es así. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay unos referentes previos, no solamente desde el Comité Olímpico, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres o la Declaración de Brighton, también porque la Unión Europea estaba esperando que España convirtiera dos directivas comunitarias
en derecho interno. Pero es verdad que incluso antes de que naciera esta Ley Orgánica de Igualdad del año 2007, los gobiernos de España anteriores fueron aprobando diversos planes estratégicos de igualdad de oportunidades, en donde siempre se veía lo mismo. Las mujeres practican poco deporte, pero también es verdad que está poco visibilizado y las mujeres no están casi en las estructuras de poder y, por tanto, también eso había que fomentarlo. Cuando llega la Ley Orgánica de Igualdad, le dedica un artículo, el artículo 29, donde tiene dos grandes mandatos. Uno con un destinatario indeterminado o amplio. Los programas públicos, todos, de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad entre hombres y mujeres en su diseño y ejecución. Y luego un mandato destinado al Gobierno de España. Dice, el Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres. Es decir, es como si hasta entonces, 2007, algunas disciplinas deportivas estuvieran prohibidas o cerradas a las mujeres. Mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión. Pues bien, con todo esto llegamos al año 2022 y el 30 de diciembre del año 2022 se publica una ley, se publicó el día 31 en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 39/2022 del deporte, que pone fin a la vigencia de la ley del año 1990. Una ley en la que no se contemplaba para nada la variable del sexo. No se tenía en cuenta a nada a las mujeres. Y, ojo, podría haber sido que sí, puesto que en alguna de sus sucesivas modificaciones se podía haber hecho. Y es verdad, alguien podría decir, Diana, yo sé que estás diciendo algo, pero no te ha faltado comentar. Sí, efectivamente, en una de esas modificaciones se sustituyó el Comité Español de Disciplina Deportiva y se sustituyó por el Tribunal Administrativo del Deporte, y como ya esa modificación de la Ley del Deporte del año 90 tuvo lugar cuando estaba presente esa Ley Orgánica de Igualdad que obliga a lo de la composición o presencia paritaria, se decía que ese Tribunal Administrativo del Deporte, en la medida de lo posible, debería tener una composición equilibrada de mujeres y hombres. Llegamos a la ley actual. Importantísimo, en su preámbulo, que es aquello que dice qué han hecho los legisladores y las legisladoras que han pensado plasmar en el texto de la ley. Bueno, pues lo primero que nos encontramos es que es una norma inspirada en el principio de igualdad del artículo 14. Ese artículo 14 que dice que los españoles, lo dice en masculino, son iguales ante la ley sin que quepa discriminación por razón de, y establece unas causas por las cuales no se puede discriminar, entre otras la causa del sexo. Y dice, entendida como igualdad real, no sé por qué lo entienden así, pero dice, entendida como igualdad real en el acceso a la práctica deportiva y a los puestos de carácter técnico y directivo, así como una práctica libre de cualquier discriminación, especialmente en el caso de niñas y mujeres. Y un poquito más adelante, en otro párrafo, dice, esta ley del deporte es una norma que está inspirada en la igualdad de trato entre mujeres y hombres. Y dice, entendiendo igualdad de trato a lo que la Ley Orgánica de Igualdad, que del año 2007, supone o dice que es igualdad de trato, que dice cualquier ausencia de discriminación, directa o indirecta, entre mujeres y hombres, y sobre todo vinculadas a esa discriminación a tres factores: a la maternidad, a la asunción de obligaciones familiares y al estado civil. Dos cosas más importantes que señala este preámbulo y que quiero destacar es que recoge esa obligación de la Ley Orgánica de Igualdad en el sentido de que los puestos directivos de las entidades deportivas deben tener una composición equilibrada y, por último, una especial atención a las mujeres en los supuestos de embarazo y maternidad, que no lo dije antes, pero en la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres ya se decía que se tenía que procurar que los Estados partes de ese tratado internacional no permitiesen cláusulas conocidas vulgarmente o coloquialmente como cláusulas antiembarazo, es decir, que se permita que por contrato una mujer, por estar embarazada, pueda ser despedida de su puesto de trabajo. Y luego llegamos ya al artículo 4, es el que establece el marco específico de la promoción de la igualdad efectiva en el deporte. Es un texto larguísimo, tiene 10 apartados, la técnica legislativa deja muchísimo que desear
Y coincido con personas que han hablado antes que yo, no en este foro, sino en foros jurídicos, donde dicen, se nota que ha habido muchas personas que han hecho trocitos de la ley. Han cogido todo y lo han juntado. Y así a veces parece que algunos artículos no quedan muy bien, no compaginan muy bien con otros dentro del propio texto de esta ley. Pero bueno, lo importante es que en estos 10 apartados yo he querido diferenciar lo que son mandatos para la Administración General del Estado y lo que son mandatos para las entidades deportivas. Y una cuestión importante. En la mayoría de los casos se trata de mandatos a la Administración General del Estado, no a las comunidades autónomas, aunque es verdad que en algunos casos se dice en coordinación con las comunidades autónomas o en colaboración con las comunidades autónomas, porque no podemos perder de vista una realidad, y es que todas las comunidades autónomas, en virtud de lo que les permite el artículo 148.1.19 de la Constitución, que dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencia en la promoción del deporte, todas han asumido esa competencia, con lo cual todas las comunidades autónomas tienen su ley del deporte. Así que esta ley es para todo aquello que no sea competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Por eso los mandatos que puede establecer la ley es a la Administración General del Estado y a las entidades deportivas de ámbito estatal, es decir, a las ligas profesionales y a las federaciones deportivas nacionales. Pues bien, en cuanto a la Administración General del Estado, se habla de que la Administración tendrá que promover medidas de protección de la igualdad en el acceso y el desarrollo posterior. A mí solamente pienso, ¿quién ha redactado esto? En el acceso a la actividad física y al deporte y en el desarrollo posterior. Es decir, uno llega al deporte, puede hacer, llego y puedo practicarlo. Pues no sé, está como bastante mal redactado, pero bueno, así es como ha quedado. Dice, y así como la promoción de la integración igualitaria en los órganos de dirección, gobierno y representación de las entidades deportivas. Bueno, otro mandato. Dice, la Administración General del Estado establecerá políticas de prevención, identificación y sanción. Fíjese, 3 cosas. Prevenir, identificar y sancionar las situaciones de discriminación de las mujeres deportistas, con sentido muy amplio, en las relaciones laborales, administrativas y luego dice, o en otras que puedan darse. No sé a qué se refiere, porque en el ámbito del derecho todavía nos estamos preguntando a qué se refiere la ley cuando dice en otro tipo de relaciones. Dice, en esas relaciones, en las entidades deportivas, clubes, federaciones, ligas, y además se añade algo que ya habíamos visto en el preámbulo de la ley. Se establece la nulidad de pleno derecho de las cláusulas contractuales que penalicen a las mujeres deportistas por el hecho de haberse quedado embarazadas. Luego, también, otro mandato a la Administración General del Estado. Hay que establecer políticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres en el deporte y contra los estereotipos sexistas. Y se dice, especial atención a la indumentaria, algo que se venía viendo desde la Ley Orgánica de Igualdad en lo que se refiere a los medios de comunicación. Y, por cierto, hablando de los medios de comunicación, hay otro mandato, dice, hay que promover la visibilidad en los medios de comunicación de los eventos deportivos. ¿Cuál es el problema? Que la ley podrá decirlo, puede establecer un mandato a los medios públicos, pero no a los medios privados, porque los medios privados se autorregulan, tienen sus propias normas. Pero bien, en este caso, cuando se trata de medios públicos, lo que se dice es que tienen que establecerse los deportes femeninos y los deportes masculinos tienen que tener horarios de audiencia similares, que sean equiparables, incluso si para eso hace falta dar en diferido una prueba. Y luego se habla de la igualdad de premios, es decir, en las competiciones que sean organizadas por la Administración pública directamente o a través de un ente privado interpuesto, los premios para las categorías masculinas y las categorías femeninas tienen que ser similares. Y además, tiene que haber un criterio similar en las primas por competir en las selecciones nacionales. Ahora vamos a pasar a los mandatos o las previsiones que tiene esta ley relativas a las federaciones deportivas y a las ligas profesionales.
Lo primero es que le dicen a las ligas y a las federaciones, tienen ustedes que hacer un informe de igualdad respecto de las competiciones que realicen. Nada más. Más adelante dice que el Consejo Superior de Deportes dirá la estructura, el contenido de este informe de igualdad. Eso sí, de ese informe hay que dar parte luego al Consejo Superior de Deportes, a un consejo que hay para la eliminación de todo tipo bueno, por razones raciales o étnicas. Hay que elevarlo también al Instituto de las Mujeres, a las asociaciones de mujeres, bueno, dice de deportistas, no sabemos si de mujeres deportistas o de hombres o de mujeres deportistas, a los sindicatos de deportistas. Bueno, hay que enviárselo a todo el mundo, pero lo importante que tienen que hacer las entidades es hacer ese informe anual. Luego también, a las federaciones y a las ligas les da un mandato, tienen que garantizar la igualdad económica, pero de las condiciones económicas, laborales, de preparación física, de asistencia médica, de retribuciones entre deportistas masculinos y femeninos, hombres y mujeres, siempre que se trate, por supuesto, de una misma especialidad deportiva. Otro mandato importantísimo. Las entidades deportivas van a tener que contar con un protocolo. ¿Un protocolo respecto de qué? Un protocolo de prevención y actuación para situaciones de discriminación, abuso o acoso sexual o por razón de sexo o autoridad. Y además, no solamente eso, sino que ese protocolo que tienen que hacer las federaciones y las ligas, ese protocolo lo tienen que poner a disposición de las entidades que formen parte de esa federación o de esa liga, para que sea suscrito por esas entidades participantes en las competiciones. Hay una cosa importante. Antes de que estuviera esta ley, porque esta ley realmente no está inventando nada, antes de que existiera esta ley, para poder recibir subvenciones conforme a lo que dice la Ley General de Subvenciones, había que acreditar que se respetaba una serie de parámetros relacionados con el fomento de la igualdad de las mujeres en el deporte. Y uno de ellos era hacer este protocolo de prevención en casos de acoso sexual o sexista o por autoridad. Bueno, pues así como antes te quedabas sin recibir la subvención, ahora ya te lo dicen claramente y luego veremos cómo es motivo incluso de no solamente de no recibir la subvención, sino un motivo de ser sancionado. Y luego, las federaciones y las ligas tienen que establecer un plan de conciliación y corresponsabilidad, donde queden claras las medidas de protección de la maternidad. También habla de la paternidad, pero yo aquí no lo he traído a colación, y también en caso de lactancia. Y que ese plan de conciliación y corresponsabilidad tiene que ponerse a disposición de las entidades participantes y también aplicarse a la propia estructura de la federación o de la liga profesional. Y una cosa que sí es nueva. Hasta ahora yo les he dicho que muchas de estas cosas ya existían, pero si se incumplían, a nadie se le ponía una sanción. Ahora, por primera vez, la Ley del Deporte establece un régimen sancionador que tiene en cuenta la cuestión de las mujeres. Y habla de infracciones muy graves, con carácter general, de infracciones muy graves cuando son cometidas por los dirigentes o las dirigentes de las entidades deportivas y luego otras infracciones graves y leves. Y yo, como le he dicho a Cristina, que me comprometía a terminar pronto, me voy a centrar solamente en aquellas que me interesa destacar para comentarlas con ustedes. Por ejemplo, habíamos visto que era obligatorio hacer un informe de igualdad. Pues si no se hace es una infracción muy grave. Lo que no queda bien claro es qué sucede si se hace el informe, pero no se eleva a aquellas entidades que había que elevarlo, al Consejo Superior de Deportes, al Instituto de las Mujeres, al CEDRE, a las asociaciones de deportistas, a los sindicatos de deportistas, pero en principio no hacer el informe ya es una causa de sanción. También es una infracción grave no contar con los protocolos del artículo 4, y aquí nos encontramos con un problema. Por eso digo yo que la ley está hecha como a trocitos. En el artículo 4 solamente se habla de un protocolo, el de prevención sobre el acoso sexual sexista por razón de también abuso de autoridad. Un protocolo, yo me lo he leído muchas veces y solamente aparece una vez un protocolo. ¿A qué se está refiriendo cuando habla en plural? Y yo lo que pienso es que a lo mejor lo que también han querido incluir, pero si la ley no lo dice, no podemos inventar que exista, que también existiría sanción cuando lo que no se ha hecho es el plan específico de conciliación y corresponsabilidad. Que además, por cierto,
la propia ley se confunde y cuando habla de este plan termina hablando de que aquellas entidades que dispongan de pocos medios económicos recibirán una ayuda económica para realizar los citados planes de igualdad. Es decir, en un lado se habla de protocolo, lo otro plan de conciliación y lo otro plan de igualdad, que es otra cosa distinta porque ustedes saben perfectamente que los planes de igualdad se exigen a las empresas de 50 o más trabajadores y trabajadoras. Conductas muy graves de los miembros, de las personas que dirijan las ligas y las federaciones. Nombrar a las personas para los órganos colegiados sin respetar esa obligación de la composición equilibrada, que, como todo el mundo sabe, se trata de que nunca haya más de un 60% y menos de un 40% de personas de cada sexo. Eso es lo que se llama composición equilibrada según la Ley Orgánica de Igualdad. Bueno, pues, ¿qué órganos tienen que tener esta composición equilibrada? Las juntas directivas de las federaciones, las comisiones de control económico, tanto de las federaciones deportivas como de las ligas profesionales, también los órganos disciplinarios de las federaciones deportivas. El problema es que siempre existe, donde normalmente se dice quien hace la ley hace la trampa, siempre existe una coletilla que aparece por ahí que dice salvo que por razones fundadas, debidamente motivadas, no pueda ser posible nombrar a personas respetando este criterio de la presencia equilibrada. Y yo, perdón porque le quería poner aquí, y yo creo que con esto lo vamos a dejar simplemente como conclusiones, las que yo aprecio. ¿Es un gran paso que la ley del deporte contemple la cuestión de las mujeres en el deporte? Por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Es un gran paso que se establezca un régimen sancionador vinculado a no cumplir los mandatos que establece la ley? Por supuesto que sí. Pero yo lo que querría es que, una vez que esta ley empiece a aplicarse de verdad, se evalúe qué impacto tiene y si realmente estas previsiones legales conllevan una modificación en los aspectos básicos que se demandan en la ley, pero no solo en la ley, sino que se vienen demandando desde hace mucho más tiempo. La presencia de las mujeres en el deporte, en cualquier categoría y en sus distintos ámbitos, sin que haya una discriminación con respecto a los hombres. Muchas gracias por atenderme.